Hola, ¿qué tal? Yo soy Nirvana Virgilio y en esta ocasión vamos a ver un sermón que se llama ¿Qué tipo de fe nos lleva a Dios? Este es un sermón muy especial porque lo hice un día que me enteré que en la madrugada había muerto un amigo muy querido y es una persona que me inspiró. Este sermón es un pastor, él es el pastor Héctor Ramírez y es un hombre porque sigue viviendo con el Señor. Entonces, en esta época de COVID, él perdió la batalla contra el COVID, pero sabemos que no es realmente que haya perdido la batalla, sino que todo lo que ocurre en el mundo es voluntad de Dios y que todo esté en las manos de Él. Entonces el Señor decidió llevárselo. Y ese día que yo me enteré de que Él había muerto, yo necesitaba escribir un sermón para mi tarea y entonces decidí escribir un sermón acerca de la fe. Él fue mi muso, él fue mi inspiración porque cada vez que lo recuerdo, cada vez que pienso en él, pienso en un hombre de fe, en un hombre de fe con una fe muy madura y con una fe inamovible. Entonces, este sermón es acerca de la epístola de Hebreos y es del capítulo 10, del versículo 38-39 y capítulo 11 del versículo 1 y 2. Y ocurre que esta epístola de Hebreos, a lo mejor ustedes no saben qué es una epístola, entonces una epístola es una carta que se ha escrito a un grupo de personas, no solamente es dirigida a una persona, sino a un grupo de personas. Y esta epístola fue escrita a un grupo de hebreos judeocristianos. Estos es que eran antes judíos y entonces habían conocido la verdad del Evangelio, habían creído que Jesucristo podía salvarlos, que Jesucristo les podía dar la vida eterna y habían empezado a caminar a través de un nuevo pacto, de un pacto de gracia. Pero algo estaba pasando en su época, algo estaba pasando en su momento histórico y estas cosas que estaban pasando eran terribles, ¿no? Había pasado o estaba ocurriendo, porque no sabemos exactamente la fecha en que fue escrita la epístola de Hebreos, pero era en esas épocas en donde estaba Nerón y estaba la persecución a los cristianos, acababa de pasar o estaba ocurriendo este hombre que había incendiado su ciudad porque quería que el centro de su ciudad construir un palacio majestuoso para él. Entonces, mientras lo había incendiado, él tocaba su lira, emocionado y contento, pero después necesitaba encontrar un culpable y dice, los cristianos son los culpables de este incendio y empieza una persecución terrible contra los cristianos y eran despojados de sus pertenencias, eran ocupados como antorchas vivientes para alumbrar las calles de la ciudad y eran muertos sangrientamente en aquel entonces no se había hecho todavía el Coliseo romano, pero estaba el anfiteatro y entonces ahí llevaban a los cristianos y eran destrozados por medio de las fieras. Entonces esto estaba ocurriendo y entonces la fe de estos hebreos estaba tambaleándose porque a lo mejor pensaban, ¿qué tengo que hacer yo en esta fe que me está trayendo pobreza, que me está trayendo desesperanza, que me está trayendo martirio, que me está trayendo muerte? Mejor regreso a mis antiguas creencias. Y ellos estaban regresando a sus antiguas creencias, estaban regresando a sus tradiciones, estaban regresando a vivir otra vez bajo el viejo pacto, bajo el pacto mosaico, el pacto de Moisés, que era a través de leyes y de ganarse el cielo por medio de obras que nunca iban a lograr porque el pecado habita en nosotros. Y entonces estaban dejando a un lado la verdad. Y entonces el autor de Hebreos, que se supone era un líder de aquella época, no sabemos exactamente quién es, pero era un líder,
los exhorta para que tengan una fe que no tambalee, para que tengan una fe madura y una fe que lleve hasta el final de la meta, ¿no? Y entonces vamos en este tiempo a tomar esa exhortación que se le hizo en su tiempo a los hebreos y lo vamos a tomar para nosotros en esta época de pandemia, en esta época donde también estamos viendo enfermedades, donde también estamos viendo escasez, donde también hay falta de empleo y donde estamos viendo muertes y estamos perdiendo a familiares y amigos y nuestra fe a lo mejor está tambaleando. Entonces vamos a conocer el tipo de fe que nos acerca a Dios y vamos a empezar con el número uno, con el tipo de fe número uno que nos acerca a Dios. Bueno, el primer tipo de fe que nos acerca a Dios es una fe que no es ciega. Y bueno, vamos a leer Hebreos, el capítulo 10, versículo 38, y dice así, mis justos vivirán por la fe, pero no me agrada aquel que se aparta de mí. Y bueno, nosotros sabemos que para nosotros tener la vida eterna, para nosotros ser salvos, pues lo primero que tenemos que hacer es tener fe. Por eso en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces sabemos que el primer acercamiento con Jesucristo, con Dios, es por medio de esa fe que a pesar de que no le conocemos todavía en las primeras veces que nos hablan de Él, a pesar de que no le conocemos, el Espíritu Santo nos redarguye de tal forma que cuando escuchamos oír hablar de las buenas nuevas, nosotros creemos por fe, ¿no? Y a mí me da risa esto porque mucha gente que no tiene una religión, muchas veces nos dice, ay, es que tu fe, tú crees ciegamente, ¿no? Tú crees ciegamente, casi casi nos dice que somos unos ignorantes, tú crees ciegamente sin pruebas y sin nada, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a lo que realmente significa la palabra fe, tanto en griego como en hebreo, que son los idiomas o las lenguas en las que fue escrita la Biblia, vamos a darnos cuenta que el significado de la fe es conocimiento. El significado de la fe es fidelidad en una relación. El significado de la fe es verdad y es firmeza. Y el significado de la fe es confiar en el otro. Eso implica la palabra fe. Entonces, si en el primer instante de que nosotros conocemos a Dios, sí tenemos esta fe, podríamos decirlo ciega, porque no le conocemos y sin embargo creemos, el siguiente paso no puede quedar así. Nuestra fe no siempre tiene que seguir siendo ciega. Nuestra fe tiene que basarse en un conocimiento de nuestro Dios para que llegue a ser una fe que no se tambalea y llegue a ser una fe que es madura. Me da risa hasta cierto punto también cuando hay gente que me dice, pues yo sí creo, ¿no? O sea, yo sigo mi fe, yo sigo mi propia fe, pero no conoce las escrituras, pero no ora, pero no pasa tiempo con Dios. Y esto no es tener fe. El ser humano, el ser humano común cree que solamente con creer ciegamente que Dios existe, eso es una fe. Y no es así, no es así. La fe es un conocimiento. La fe que nos acerca a Dios es una fe que no es ciega. Por eso dice aquí, mis justos vivirán por la fe, pero no me agrada el que se aleja de mí. Cuando tú, cuando tú no tienes fe, es porque tú no conoces a Dios, porque tú no conoces a ese Dios que te creó, porque tú no conoces a ese Padre Celestial que te creó de pies a cabeza. Tú te vas a acercar a la persona para conocerle y tú vas a confiar en una persona a la cual conoces. Tú no confías tu familia, tú no confías la vida de otro, de la gente que tú amas, tú no confías tu alma a alguien que no conoces.
Tú confías en el entendido de que tú has conocido a la otra persona. No le das las llaves de tu casa a un desconocido. Le das la llave de tu casa para que la cuide cuando tú sales de viaje a alguien que tú conoces bien, que tú conoces cuáles son sus actitudes, cuáles son sus valores, ¿no? Cuál es el cariño que te tiene. Y entonces, en ese grado de conocimiento es que tú confías en el otro y le entregas. En este caso, a Dios le entregamos nuestra vida, nuestra alma, nuestra familia, ¿no? Pero tú no eres capaz de estar en una relación profunda con otro si no confías. Entonces, ¿y cómo le haces, no? Para conocer a Dios, ¿cómo haces para conocer a Dios? La fe que nos acerca a Dios es esa fe que pasa tiempo con Él. Es esa fe que no es ciega, es una fe que le conoce profundamente. Es una fe que le habla horas por medio de la oración. Es una fe que escucha su voz horas enteras, días, que es constante en ese acercarse a Él por medio de la palabra, porque conoce de Él por medio de la palabra, porque lo ha dejado estar en su vida. Y entonces ha experimentado su amor y ha experimentado su provisión y ha experimentado sus milagros y ha experimentado su presencia en su vida, ¿no? Es esa fe que sabe que ha hecho cosas maravillosas contigo porque has visto cómo te ha transformado, cómo has transformado tu interior, tu corazón, tu pensamiento, tu mundo entero para mejor. Y es cuando tú dices, sí, Dios existe, porque yo paso tiempo con Él. Dios existe y entonces tu fe se vuelve inamovible. Tu fe no la mueve lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Tu fe se basa en un conocimiento de ese Dios santo, de ese Dios poderoso, de ese Dios que te ama, de ese Dios que está lleno de gracia y que te da por gracia, por medio de regalos, la salvación, que te cuida y que te protege y que te dice estoy ahí contigo, ¿no? Entonces, si al principio caminamos, si al principio sí creemos de forma ciega, con una fe ciega, el siguiente paso y en todos los pasos de nuestro camino hasta llegar a la meta de estar con Él, nuestra fe no puede seguir siendo ciega. Nuestra fe tiene que madurar. Nuestra fe tiene que experimentar a Dios. Nuestra fe tiene que conocerle. Nuestra fe tiene que pasar tiempo con Él. Nuestra fe no puede seguir siendo ciega, porque aquel que sigue teniendo la misma fe ciega que en un principio, ese es el que se aleja de Dios. Por eso dice, pero no me agrada el que se aleja de mí, porque el que se aleja de Él es porque no le conoce. Y tú no puedes amar a quien no conoces. A medida que tú conoces y pasas tiempo con otro, es que le amas y es que le buscas cada vez más. Si tú no lo buscas, si tú no oras y si tú no pasas tiempo leyendo su palabra, es porque tú no le amas y porque tú no has tomado el tiempo para conocerlo. Entonces, amémosle, amémosle, porque amar es acercarnos, amar es mantenernos constante en nuestra relación con Él. Amar es un conocimiento profundo del otro. Y amar es tener fe en el otro porque confiamos, porque le conocemos. Entonces, la fe que nos acerca a Dios no es una fe ciega, es una fe llena de conocimiento de ese Dios maravilloso, de ese Dios altísimo, poderoso, magnánimo, estupendo y lleno de amor. Y esa es la primera fe que nos acerca a Dios. Y vamos con la segunda. El segundo tipo de fe que nos acerca a Dios es la fe que es fiel, la fe que es fiel. Entonces vamos a Hebreos al capítulo 10, al versículo 39, y dice así, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. Entonces, estaba esta situación de los hebreos que había conocido a Dios,
pero que las circunstancias se habían cambiado y se habían tornado peligrosas, su ambiente se había tornado peligroso y estaban temiendo por su vida. Entonces, antes de seguir siendo fieles a Dios, prefieren regresar a su antigua vida, a una vida de tradición, a una vida de donde para ganarse el cielo tenía que ser por obras y pues no las lograban porque pues todos somos pecadores y nunca podemos llegar a hacer todas las leyes como deben de ser. Y habían dejado la gracia, habían empezado a ser infieles. Pero entonces el autor de Hebreos les dice, oigan, ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿No? La fidelidad es importante, la fidelidad es importante. Nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su destrucción, somos de los fieles, somos de los que sus almas son salvas. Y si nosotros nos ponemos a ver qué es la fidelidad, qué significa la palabra fidelidad, podemos ver que es firmeza y constancia en los afectos, en las ideas y en las obligaciones. Es el cumplimiento de los compromisos establecidos. Cuando uno es fiel es porque tiene una relación con otro, ¿no? Y entonces tiene que ser constante en esos afectos. Nosotros sabemos perfectamente, todos nos hemos enamorado, todos, absolutamente todos en algún momento de nuestra vida nos hemos enamorado de alguien. Y enamorarse es algo que ocurre simplemente. Es una segregación de sustancias que hacen que nosotros sintamos mariposas en el estómago y que sintamos emoción y que sintamos nervios porque vamos a ver a la persona amada. Pero también sabemos que este enamoramiento que exalta nuestros sentimientos y que nos hace hacer cosas portentosas por el ser amado, que solamente es que estamos enamorados de él, dura de 1 año a 5 años y después desaparece. Y entonces cuando nosotros tenemos una relación, cuando ese enamoramiento desaparece, es el momento de tomar una decisión. Es el momento de o seguir siendo niños inmaduros que solamente va tras los pasos del próximo enamoramiento o tomar la decisión de aprender a amar realmente. Ya no vas a sentir esas mariposas y esos nervios y esas cosas, pero empieza el amor maduro, porque es ahí cuando tú tomas la decisión de seguir constante en tus afectos, de seguir constante en tus obligaciones, de seguir constante en tu cumplimiento de compromisos con la otra persona. Y muchos tomamos esa decisión. Tomamos la decisión de amar de verdad a otra persona que es tan imperfecta como nosotros. Tomamos la decisión de seguir ahí a pesar del mal carácter, a pesar de las carencias, a pesar de circunstancias que muchas veces son adversas, a pesar de que somos humanos. Porque en el trato con la otra persona descubrimos que así como tiene virtudes, así también tiene defectos. Y tomamos la decisión de ser fiel a pesar de los defectos. Y si nosotros como seres humanos tomamos decisiones maduras de ser fiel y constante en nuestros afectos a una persona que es imperfecta, ¿cuánto más podemos hacerlo al tomar la decisión de ser fiel y de ser constante en nuestros afectos y de ser constante en nuestras relaciones y en nuestro caminar con un Dios que es perfecto, con un Dios que es la fuente de todo amor? Él es la fuente de todo amor. Toda clase de amor proviene de Él. Él es la fuente de la luz, de la verdad, de la vida. Entonces, por eso cuando dice, nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. ¿Qué es lo que vamos a obtener cuando nosotros nos apartamos de la luz, cuando nosotros nos apartamos de la verdad, cuando nosotros nos apartamos del amor, cuando nosotros nos apartamos de la vida? ¿Qué vamos a tener? Destrucción. Es solo destrucción. Qué tristeza da cuando nos comportamos como esos hebreos que se estaban apartando de Dios
y estaban regresando a sus antiguas vidas. ¿Cuántas veces hemos conocido gente que conoce de Dios y Dios le da la fortaleza para poder salir de cosas tan terribles como es la drogadicción, como es el alcoholismo, como es la infidelidad, como es el maltrato en la familia, y los saca de ahí? Pero llegó un momento en que no tuvieron esa fe, número uno, que vimos antes, esa fe que conoce, esa fe que no es ciega, y entonces no caminaron con Él y no le conocieron y entonces no le amaron. Y lo que pasa es que pasa ese enamoramiento, ese primer amor de cuando tú conoces a Dios y es exaltado y sientes cosas hermosas, pero esas llamas se apagan y entonces llega el momento de tomar una decisión madura. ¿Le amas? Aunque no sientas esas mariposas y esas cosas exaltadas, ¿vas a seguir caminando con Él? ¿Vas a seguir siendo constante en tus afectos o no? Y entonces deciden regresar a su vida interior, a pesar de que se destruya su vida, se destruya su salud, destruyan a las personas que aman, destruyan a su familia y siguen en una espiral de destrucción, de engaño, de mentira, en una espiral de desamor, de oscuridad en su vida. Qué tristeza es esa. Pero somos tan necios que preferimos tomar la oscuridad y preferimos tomar la mentira y preferimos tomar dioses ajenos que controlan nuestra vida, porque un Dios controla nuestra vida. Un Dios es el centro de lo que somos. Y cuando nosotros ponemos a Jehová y ponemos a su Hijo Jesucristo como centro de nuestra vida se transforma. Nuestra vida se transforma y tratamos de imitarlos, porque Él es nuestro Padre y los hijos siempre imitan a sus padres. Y en el mundo solamente hay dos tipos de hijos, los que imitan a su padre el diablo o los que imitan a su padre Dios. Y se nota en cómo los imitamos y en nuestras acciones. Y entonces es triste cuando después de haber conocido a ese Dios perfecto y ese Dios maravilloso que te está salvando de la destrucción de tu vida, de tu cuerpo y de tu familia, y tú regresas a tu antigua vida, eliges la destrucción en lugar de la vida, eliges la muerte en lugar de la vida, eliges el desamor en lugar del amor. Se necesita ser muy necio y se necesita ser muy inmaduro y se necesita ser muy tonto para elegir eso. Pero lo elegimos y la mayor parte de la gente lo elige. La mayor parte de la gente no elige a Dios, la mayor parte de la gente no elige la salvación. Pero cuando nosotros somos fieles, y es lo que el autor de Hebreos les está diciendo a estos hebreos que se están alejando, cuando nosotros somos fieles y nuestras almas serán salvas. Cuando nosotros somos fieles a Él, no solamente adquirimos esa salvación y esos regalos maravillosos que nos da el estar cerca de Él, porque mientras nosotros más nos acercamos a Él, más nos alumbra su luz y más nos llega su amor y más nos reconforta su gracia. Mientras más alejados, la oscuridad se va haciendo más, más cercana a nosotros. Mientras más nos acercamos a Dios, la luz se acerca más a nosotros. Entonces, la salvación es otro regalo que tenemos y es un regalo que no es una posibilidad. Cuando nosotros tenemos una fe fiel, la salvación no es una posibilidad, es una realidad, porque ya le conocemos y porque sabemos que Él cumple sus promesas, porque Él no es ningún ser humano que se retracte, no es ningún ser humano que se le olviden sus promesas, no es ningún ser humano que diga, ay, me equivoqué. Él es Dios y Él es perfecto y Él cumple sus promesas.
Entonces, cuando nosotros tenemos una fe fiel, es una fe que nos acerca a Dios y es una fe que nos da salvación. Entonces, esto les estaba diciendo a, a, a este, a los hebreos, y es lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Muchas veces vienen los vientos, los vientos algunas veces suaves o algunas veces muy duros de circunstancias adversas, y cuando no tenemos fe, cuando no tenemos fe que conoce, cuando nuestra fe es ciega o cuando tenemos una fe que no es fiel, nos movemos y somos arrancados como esas florecitas que se llaman, creo, dientes de león, y un vientecito suave ¡fum!, las arranca y las lleva a otros lugares. Nosotros no somos de esos. Nosotros somos árboles bien plantados junto a corrientes de aguas vivas. Y Él es la fuente de toda esa agua viva. Eres la fuente de esa agua que nos mantiene, que nos hace crecer, que nos hace adorarle, que nos hace amarle. Nosotros estamos arraigados porque le conocemos y porque somos fieles y estamos arraigados en su amor. Y por eso tenemos la salvación segura. Nosotros lo creemos porque nosotros hemos creído y somos fieles. Y entonces, pues te invito a que no seas como esos hebreos, sino que seas como ese autor de la epístola de los hebreos que dice eso: nosotros somos los fieles, no somos aquellos que se apartan de Dios para su destrucción, somos los fieles que tienen la salvación. Y entonces este es el segundo tipo de fe que nos acerca a Dios, la fe que es fiel. Y ahorita vamos a ir con el tercer tipo de fe. El tercer tipo de fe es que nos acerca a Dios, es la fe que no se fundamenta en el presente. Y bueno, vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 2, que dice: por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación. Entonces, los hebreos no estaban siendo de la talla de los hebreos de antaño. Los hebreos de esta época de la epístola de Hebreos estaban siendo cobardes, estaban alejándose de Dios para poder salvar su pellejo, para poder salvar su vida, porque estaban ocurriendo cosas terribles en el presente en su vida. Estaban ocurriendo persecuciones, estaban ocurriendo martirios, estaban ocurriendo muertes, estaban ocurriendo muchas cosas malas. Entonces, habían sido rechazados de su comunidad judía por haber adoptado la fe cristiana, y ahora que estaban en esta comunidad cristiana, estaban siendo atacados por el emperador y estaban siendo masacrados, ¿no? Entonces tienen miedo y regresan a su antigua comunidad judía, regresan a sus tradiciones, regresan a su fe, y no estaban teniendo una fe lo suficientemente madura como la gente de antaño, como sus antepasados, como esa gente que estudiaban en la palabra de Dios y que eran llamados personas como Abraham, como Moisés, como muchos otros, como Isaac, ¿no? Que eran gente de Dios, que eran hijos de Dios, ¿no? Entonces, que eran alguien a quien ellos debían de imitar, y eran alguien a quien pues eran antepasados respetuosos, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? Porque su fe se estaba fundamentando en el presente, en lo que veían en el tiempo presente. Ellos estaban concentrados en todas las circunstancias que estaban ocurriendo, en todas las cosas malas que estaba viendo a su alrededor y que estaban sufriendo, y no se estaban concentrando en Dios. La gente de antaño, por el contrario, hablemos de un Abraham que en su vejez Dios le promete que va a tener descendencia, cuando él no había tenido nunca un hijo, ¿no? Y es el momento en que su esposa Sara
su esposa Sara no puede tener hijos porque ya hasta la menstruación ya se le acabó, ¿no? Entonces, en esa época de vejez, Dios les promete que van a tener un hijo y que su descendencia va a ser más numerosa que las estrellas. Y no solo eso, Dios les promete que a través de la descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra serían benditas. Y Abraham cree, Abraham tiene fe. Y por eso es llamado el padre de la fe. Entonces, a partir de la promesa de Dios, todavía pasan muchos, muchos años más para que la cumpla. Y, y Abraham llega a ver el nacimiento de su hijo Isaac, ¿no? Pero Abraham muere sin ver la descendencia más numerosa que todas las estrellas y sin ver que su descendencia iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Son muchas generaciones después que se cumplen esas promesas de Dios, porque es Abraham el padre el padre de todos del pueblo elegido por Dios, del pueblo judío, y es a través de la descendencia de Abraham que nace nuestro Salvador Jesucristo, y entonces todas las naciones de la tierra son bendecidas porque se les da la promesa de vida eterna y se les da la oportunidad de un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Pero todo eso no lo ve Abraham. Abraham solo ve que tiene a Isaac, ¿no? Entonces, ¿qué hizo que Abraham nunca dudara de Dios? A pesar de no ver la promesa que Dios le había hecho en su totalidad y a pesar de que murió sin ver esa promesa en su totalidad. Pues lo que hizo que Abraham tuviera una fe y fuera llamado el padre de la fe es que su fe no se sustentó en el presente y en las circunstancias que estaban viviendo, sino en Dios y en el conocimiento de ese Dios que él sabía que iba a cumplir su promesa tarde o temprano. Lo mismo ocurrió con mucha gente de antaño, con mucha gente de la que habla la Biblia y de la que ahora ellos son como pues un faro de luz en el cual podemos nosotros mirarnos y tratar de imitar esos actos que ellos tenían para con Dios. Otro fue Moisés, que, que fue como el líder del pueblo judío, ¿no? Dios le dice, ¿sabes qué? Tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto, donde son esclavos, y tú los vas a llevar a través del desierto, porque yo los voy a llevar a la tierra prometida. Y entonces, después de muchas peripecias y muchas cosas y milagros y todo esto, Moisés los saca al pueblo elegido por Dios, al pueblo judío de la tierra de Egipto, pero después pasan 40 años en el desierto y Moisés jamás llega a pisar la tierra prometida. Él muere sin haber pisado la tierra prometida y la mayor parte de la generación que salió de Egipto, la mayor parte de esa generación muere sin haber pisado la tierra prometida. Pero Moisés jamás dudó de esa promesa que Dios le había hecho, porque su fe no se basaba en el presente. La fe que nos va a llevar a Dios, la fe que nos va a acercar a Dios es una fe que no se basa en el presente, es una fe que se basa en las promesas de Dios, es una fe que se basa en el conocimiento de Dios en ese sentir de que Él es digno de confianza y de que aunque nosotros no veamos esas promesas cumplidas, sabemos que se van a cumplir. Y eso es lo que el pueblo hebreo no veía, no estaba viendo la realidad de nuestro Dios, no estaba viendo la realidad de su majestad y de su poder, de su grandeza, no estaba viendo la fidelidad y el amor que nos tiene. Y entonces solamente estaba viendo las circunstancias. Pero Dios a través de la Biblia, cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees su palabra, es escucharlo a Él. Y en Juan 16:33, Él nos dice,
en este mundo van a tener aflicciones. La Biblia nunca nos habla de que no vamos a tener aflicciones si nosotros le seguimos. Al contrario, nos dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, pues los hebreos no estaban haciendo esto y muchos de nosotros en esta época de pandemia no lo estamos haciendo. Empezamos a dudar de la existencia de Dios porque estamos viendo escasez, porque estamos viendo que estamos sin trabajo, porque estamos viendo a nuestros familiares enfermos, porque estamos nosotros enfermos, porque estamos viendo muerte a nuestro alrededor, porque ya se murieron nuestros familiares y se murieron amigos y porque a lo mejor nosotros estamos mal y sentimos la muerte cerca y entonces empezamos a dejar de creer que hay un Dios. Nos estamos centrando en estas circunstancias y decimos, ¿dónde está? Yo creo que no existe, porque si no, aquí estaría. Pero Él jamás nos ha dicho que nosotros, por creer en Él, vamos a dejar de tener aflicciones. Nosotros hay que recordar que vivimos en un mundo, en un mundo imperfecto, en un mundo donde existe el pecado, donde existe la maldad y donde existe la enfermedad y donde existe la muerte. Claro que nosotros fuimos hechos para vivir eternamente y para no tener enfermedad y para no tener muerte. Pero nosotros decidimos hacer nuestra voluntad en el momento en que desobedecimos a Dios y entonces empezamos a pecar. Nosotros decidimos el pecado en lugar de decidir por Dios. Y es por eso que nosotros estamos en este mundo. Pero gracias a su maravilloso amor, Él nos da una nueva oportunidad y manda a su Hijo para que nosotros seamos salvos y para restituirnos todo eso que antes teníamos. Pero mientras estemos aquí, nosotros vamos a seguir sufriendo aflicciones, vamos a seguir sufriendo carencias, vamos a ver muertos a nuestros familiares y amigos, vamos a ver enfermedades y nosotros mismos vamos a sufrir las enfermedades y nosotros mismos vamos a sufrir la muerte. Y eso no implica que Dios no exista y eso no implica que Dios no te ame. Eso implica que estás enajenado con el presente y con este mundo, pero Dios ha vencido a este mundo y Él cumple sus promesas. Y así como los antepasados tuvieron fe sin ver esas promesas cumplidas, nosotros debemos seguir imitando a ellos y seguir confiando día a día, cada paso de nuestra vida y tener la confianza de que esa promesa será cumplida. No sé cuántos años pasen, pero esa promesa se va a cumplir. Confía porque Él ha vencido al mundo. Entonces, que nuestra fe no se base en el presente, que nuestra fe se base en el conocimiento de ese Dios que nosotros sabemos que cumple sus promesas y que es fiel y que es digno de confianza. Entonces, este es el tercer tipo de fe que nos acerca a Dios y ahorita vamos a ver el cuarto tipo de fe que nos acerca a Dios. El cuarto tipo de fe que nos va a acercar a Dios, que nos va a llevar a Él, es esa fe que se afirma con las verdades invisibles. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, este cuarto tipo de fe es aquella fe que se afirma en las verdades invisibles. Y yo les quiero hablar de este amigo que fue el que inspiró este sermón del pastor Héctor Ramírez y les quiero hablar sobre su vida. Durante su vida de pastor, que no sé cuántos años de pastor tuvo, pero fueron varios, pues realmente sufrió escasez en todos los sentidos. Él
realmente el sueldo que tenía era un sueldo súper precario, que para mí es algo inconcebible que una persona pueda tener eh, que vivir con él, ¿no? Me imagino que su esposa hacía maravillas y milagros con él. A lo largo de su vida, la mayor parte de su vida de ministerio, no tenían un edificio propio para tener las reuniones. Entonces, con muchos sacrificios y ayudas de muchas personas, logró durante muchos años ahorrar y comprar un terreno para que ahí fuera construida la iglesia, ¿no? Y después empezó la obra a levantar el edificio. Entonces sufrió escasez económica y pues tampoco eh, pudo ver ese edificio terminado, ese edificio que con tanto sacrificio él empezó a levantar. También, debido a la carencia de dinero, pues tampoco pudo pagarse cursos y cosas por el estilo. Era un hombre de fe que oraba noches enteras a Dios y que pasaba mucho tiempo con Dios y que pasaba mucho tiempo leyendo la Biblia, pero no tuvo grandes estudios o reconocimientos que dijeran que tenía tales grados académicos, ¿no? Sobre todo de teología. Entonces, él no tuvo dinero, no tuvo grandes estudios, nunca llegó a tener realmente una iglesia, siempre andaban vagando de un lugar a otro y tampoco Dios le permitió tener hijos. Entonces, él realmente no tuvo ninguna comodidad, ningún bienestar en este mundo. Pero si tú lo veías una persona satisfecha, una persona contenta, feliz. Él siempre estaba trabajando, todos los días estaba trabajando para el Señor. Y, y yo admiraba esa fe, ¿no? Tal vez nunca se lo dije, pero admiraba esa fe. Admiraba esa fe porque a pesar de no tener grandes cosas, su visión no estaba en lo que carecía en este momento, en esta tierra y en esta vida. Su visión estaba en aquellas cosas invisibles, en esas que no podía ver todavía, pero que sabía que se iban a cumplir. Entonces, a pesar de que él no tenía grandes cosas aquí, sabía que las iba a tener en un futuro. Sabía que esta vida era una vida pasajera. Esta vida es una vida pasajera. Esta vida se acaba, esta vida tiene un término. Pero con Dios y de la mano de Dios tenemos cosas invisibles, ¿no? Tenemos verdades invisibles que nos dan una eternidad con Él y una eternidad de vida eterna y una eternidad de felicidad y de dicha. Entonces él veía estas cosas y él creía en ellas, él creía en la segunda venida que todavía no ocurre, que es una verdad que en este momento sería una verdad invisible, pero es una verdad que se va a cumplir. Él sabía que nosotros en esa segunda venida íbamos a tener un juicio y que gracias a haber aceptado el sacrificio del Hijo de Dios Jesucristo, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, vamos a tener ese perdón de nuestros pecados y vamos a ser salvos y vamos a tener una vida eterna al lado de Dios. Y a Jesucristo como nuestro hermano, como nuestro sumo sacerdote. Y él lo sabía y él tenía su mirada en esas cosas invisibles. No tenía su mirada en estas cosas del presente. Y entonces su fe era férrea y era inamovible. Y todo esto que Héctor era contrario a lo que estaba ocurriendo con los hebreos de aquella época. Su fe se estaba desmoronando, su fe se estaba desbaratando porque no eran capaces de ver aquellas verdades invisibles y de afianzar su fe en ellas, sino que solamente estaban parados sobre este presente que son como arenas movedizas y que nos hunden y nos hunden en desesperación, en depresión, en muchas cosas malas, en lugar de afianzarnos y tomarnos de la mano de Dios y ver hacia el presente, hacia aquello que nos espera, que ahorita no podemos ver,
porque son verdades invisibles porque todavía no ocurren, pero que van a ocurrir porque nosotros tenemos la confianza en Dios y nosotros le conocemos. Entonces, es esto, ¿no? Esta fe que nosotros tenemos que tener la firmeza de ella. Y la fe es un regalo de Dios y es un regalo que no se queda inamovible. La fe es como la luna, la fe es como la luna. Yo digo que la fe es como la luna. Cuando no crece, decrece. Entonces, la fe es un regalo, es como una piedra preciosa que hay que pulir, para que nos lleve cada vez más a Dios, para que nos acerque más a Él, porque es importante que esta vida la atravesemos de la mano de Él. Es importante porque es mucho mejor tomarnos de la mano de Él y atravesar escasez y atravesar enfermedad y atravesar muerte que vivir todo esto sin un Dios, sin nuestro Dios, sin el único Dios verdadero y sin el único Dios que es vivo. Entonces, tenemos que pulir esa fe, trabajar en ella para que nos acerque cada vez más a Dios y no para que nos alejemos de Él. Y tener la certeza de que Él es ese Dios que nos va a acompañar siempre y que va a cumplir sus promesas. Y entonces trabajemos en esa fe para que esta fe no sea una fe ciega, sino sea una fe que conoce profundamente a nuestro Dios, para que esta fe que nosotros tengamos sea una fe fiel y no una fe que corre tras otros dioses, para que esta fe que nosotros tengamos sea una fe que no se fundamente en el presente y en las circunstancias presentes, sino que se tome de la mano de Dios. Y para que esta fe no vea las circunstancias sino de presentes, sino vea esas verdades invisibles y hacia ellas vaya y en ellas se fundamente firmemente. Y entonces nosotros tenemos que afianzarnos en nuestro Dios, porque Él es digno de confianza y Él es digno de conocerlo y Él es digno de amarlo y Él es digno de poner nuestra fe en Él. Nosotros sabemos que tarde o temprano todas las cosas que Él ha dicho en su palabra, todas las cosas que Él ha dicho en este libro van a cumplirse. Nosotros tenemos fe y porque tenemos fe estamos seguros de que tenemos salvación. Y porque tenemos fe y porque le conocemos y porque caminamos a su lado todos los días de nuestra vida. Porque caminar con Él un tramo no es suficiente. Hay que caminar hasta el final con Él. Y precisamente para caminar con Él necesitamos fe. Y debemos de saber que Él es nuestro Padre y que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, con pandemias o sin pandemias, con enfermedad o sin enfermedad, con muerte o sin muerte, hasta el fin del mundo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar esta palabra que Dios me ha dado y bueno, oremos, inclinemos nuestra cabeza y oremos. Gracias, Padre, porque nos has permitido estar presentes aquí. Gracias porque a pesar de que físicamente no estamos juntos, los medios de comunicación nos permiten estar unidos, Señor, en tu presencia. Y gracias por habernos dado esta palabra, Señor. Y esperamos, Señor, que esta palabra penetre en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestras mentes y nos redarguya, Señor, y nos llene de esperanza y nos llene de vida, porque solamente tú das fe y tú das vida y tú das esperanza. Que nosotros sepamos que arraigados en ti lo tenemos todo y que lejos de ti no tenemos nada. Bendito seas, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias y nos vemos hasta la próxima.